Bien, sean bienvenidos aquí en el módulo 4 de las clases de Excel básico. Ahora vamos a trabajar con lo que son los datos, vamos a realizar las tablas en Excel. Aquí, como pueden apreciar, vamos a hablar sobre este tema de las tablas, las cuales podemos crear una tabla y aplicarle un formato para poder agruparlo de manera visual, o también los datos y analizarlos. Las tablas en Excel no se debe de confundir con las tablas de datos para facilitar la administración y análisis para un grupo relacionado. Podremos convertir un intervalo de celda, como puede ser este, en una tabla en Excel. Es decir, que no se puede crear tablas en un libro compartido. Ahora, para poder crear una tabla teniendo en cuenta dentro del rango, podremos irnos a la pestaña de insertar. Aquí, como pueden ver, y como pueden ver acá, aquí hay una imagen, el icono que dice tabla. Le damos un clic y automáticamente ya nos está seleccionando. Otra manera también para poder crear una tabla sería utilizar las teclas Control más T, tomándole un atajo. Ponemos Control más T y como pueden ver ya me está seleccionando ya la tabla. Le damos en aceptar y ya lo tenemos. Como pueden apreciar, tenemos ya toda la tabla. Ahora vamos a ver los elementos de una tabla. Una tabla puede incluir los elementos siguientes. Como pueden ver acá, tenemos una fila de encabezados, que sería de manera predeterminada. Una tabla siempre va a tener una fila de encabezados en cada tabla. Como ven, tienen un filtro en donde se pueden filtrar los datos de forma rápida. Además, podemos también retirar estos filtros. Podemos desactivarlo. ¿Y cómo así? Vamos a irnos en donde dice datos, aquí. Y como pueden ver, aquí en filtro vamos a retirar. Seleccionamos acá dándole un clic y luego le pinchamos. Y como pueden ver, ya no tenemos los filtros. Otra manera de poder retirarlo sería utilizando las teclas Control más Shift y más L. De la siguiente manera, Control, Shift y L. Y listo, ya no tendríamos los filtros. También tenemos lo que son la fila con bandas, las cuales nos ayuda a distinguir mejor los datos. Si nos vamos aquí en diseño, como pueden ver acá, tenemos aquí marcado las filas con bandas con un cheque. Si lo retiramos, le quitamos, automáticamente ya no vamos a tener las bandas en la tabla, como pueden apreciar. Si deseamos ponerlo así o deseamos volverlo a la normalidad, pero nosotros lo vamos a poner como era antes. Le damos un clic y ya está. Ya tenemos nuevamente las filas. Y tenemos lo que son las columnas calculadas, las cuales quiere decir que cuando nosotros escribimos en una fórmula, en una celda, y tenemos las columnas calculadas, las cuales quiere decir que cuando nosotros escribimos en una fórmula, en una celda, estas fórmulas se va a aplicar a toda la columna. Es decir, que si yo me vengo aquí, por ejemplo, me vengo a este lado y le pongo igual y selecciono lo que es la cantidad por 2 y le doy Enter, automáticamente voy a tener todos los resultados de la columna, como pueden ver, ya que lo selecciona de manera inmediata. Vamos a retirar. También tenemos una fila de total. Excel nos proporciona una lista desplegable donde nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, la suma promedio
Al seleccionar estas opciones, las tablas convertirá automáticamente en una función de subtotales que se han ocultado de forma predeterminada con un filtro. Si deseamos incluir estas filas ocultas, tenemos que cambiar los argumentos de la función subtotal. Si nosotros nos vamos a la última fila, me voy a poner, por ejemplo, aquí en el total y luego nos iremos a diseño de tabla. Para eso nos vamos a diseño y donde dice filas totales vamos a darle un clic. Como pueden ver, ya nos aparece este resultado. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Ven este filtro que ven? Lo que vamos a hacer es darle un clic y luego vamos a poner en la opción suma, ya que lo que nosotros queremos es en copiar la fila de los totales del resto. Le damos un clic y ahora lo que vamos a hacer es en arrastrar hacia la izquierda. Vamos a arrastrarlo. Muy bien, lo arrastramos y como pueden ver, ya tenemos la serie de los totales de la fila, solamente poniendo el filtro. También lo que tenemos es un controlador. Un controlador de tamaño lo encontramos en la esquina inferior derecha de la tabla. Como pueden ver, este controlador nos permite arrastrar la tabla hasta el tamaño que nosotros queremos desear. Por ejemplo, voy a seleccionar y luego vamos a arrastrar. Y ya aumentamos más columnas. Columna 1, columna 2 y columna 3. También podemos hacer lo siguiente. En diseño, por ejemplo, aquí en cambiar el tamaño de la tabla, vamos a darle un clic y luego con Shift voy a seleccionar la tecla Shift y luego voy a aumentar el tamaño de la tabla, las cuales yo quiero seleccionar. Y en esta ocasión lo voy a seleccionar más o menos aquí, de este tamaño. Y ponemos en aceptar. Y como pueden ver aquí, ya hemos aumentado el tamaño de la tabla de Excel. Hemos añadido las columnas y las filas. 3 columnas y 3 filas. Y también podemos hacer en lo que es convertir una tabla en rango. Es decir, yo tengo esta tabla y me voy a ir a diseño. Vámonos, por ejemplo, vamos a darle un clic y en diseño, aquí diseño de tablas, tenemos esta opción que dice convertir en rango. Vamos a darle un clic y nos dice que hay que confirmar si deseamos convertir la tabla en un rango normal. Entonces le vamos a decir que sí y listo, ya lo tendríamos. Si se dan cuenta, ha desaparecido la pestaña de tabla que estaba aquí. Ahora vamos a ver lo que son las referencias estructuradas. Cuando se crea una tabla en Excel, se le asigna un nombre a la tabla y cada elemento de la columna en la tabla, cuando se agregan fórmulas a una tabla de Excel, estos nombres pueden aparecer automáticamente a medida que se vaya escribiendo la fórmula y se selecciona las referencias de cada celda en la tabla, ya que las cuales es el lugar que lo especifica manualmente. Por ejemplo, estamos aquí, vamos aquí en la primera fila y vamos a ponerle igual y vamos a seleccionar la cantidad. Como pueden ver, ya estoy seleccionando. Si se dan cuenta, lo que es el nombre no aparece como referencia, que sería G2. Entonces, dicha denominación de nombre de tabla y columna, esto es lo que se denomina como una referencia estructurada. Y Excel siempre las usa, porque los nombres, siempre que agreguemos datos de la tabla, la referencia estructurada también aparece cuando se crea una fórmula fuera de la tabla. Como pueden ver aquí en este ejemplo, está afuera de la tabla, porque estamos seleccionando una columna dentro de la tabla.
Por ejemplo, si yo en una cantidad, como lo pueden ver, voy a ponerle el costo mínimo, voy a ponerle por y voy a multiplicarlo por la cantidad, costo y cantidad. Seleccionamos y luego le damos Enter. Y como pueden ver, tenemos ya la referencia estructurada que se copia en toda la columna. También decir que si no queremos usar la referencia estructurada, la podemos poner directamente si nosotros señalamos una columna. Señalamos, por ejemplo, una columna, por ejemplo, y le damos Enter, automáticamente nos va a aparecer el nombre de la columna dentro de la tabla. Pero si nosotros lo que queremos es que nos aparezca la referencia, vamos a poner directamente lo siguiente. Vamos a ponerle G3 por H3. Entonces se mantienen las referencias, como pueden ver. Y si se dan cuenta, ya no aparece como una referencia estructurada. También podemos cambiar el nombre de una tabla. Si nos vamos en diseño de tabla, y aquí en donde dice nombre de tabla, por defecto nos va a dar el tamaño de la tabla. Podemos cambiarle a tabla 1, tabla 2, tabla 3, solamente cambiarle los números. Y nosotros lo que queremos hacer, le podemos cambiarle el nombre. Podemos ponerle venta. Se puede empezar el nombre por una letra con un carácter subrayado. Bajo una barra diagonal inversa, también se pueden usar las letras, los puntos, los caracteres subrayados. Para el resto del nombre, no podemos usar la letra C mayúscula o C minúscula, o R mayúscula o R minúscula. Para nombre, porque estas teclas ya están designadas como un método abreviado para seleccionar la columna o una fila de cada celda activa. Tampoco podemos usar referencias. Una celda para nombre no podemos usar para un espacio, para separar el nombre en la tabla. Para ello podemos usar el guión bajo. Tampoco podemos sobrepasar los 250 caracteres para el nombre y usar nombres de tablas únicas, ya que un nombre duplicado pues no está permitido en Excel, ya que Excel no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Es decir, que si yo tengo un nombre de tabla que se llama ventas con la primera letra B mayúscula y tengo otra tabla que se llama ventas con todas las letras en mayúsculas, para Excel esos dos nombres son los mismos. Y también es importante, si cuando nosotros estamos usando varias tablas, pues se puede ponerle un identificador. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo a esta tabla le pongo delante, como pueden ver, voy a ponerle delante las letras TBL guión bajo, sabiendo ya eso, se sobreentiende que está prefiriendo una tabla de ventas. Y si en vez de ponerle TBL, yo le pongo, por ejemplo, PT, nos estamos refiriendo a una tabla dinámica. Y que si yo le pongo, en vez de esto, le pongo las letras C, H, R, T, nos estamos refiriendo a un gráfico dinámico. Es importante de tenerlo en cuenta si estamos usando varias tablas. Ahora vamos a ver los especificadores de elementos especiales para hacer referencias aparte de especificar una tabla, como la fila del total, las cuales se pueden usar cualquiera de los siguientes especificadores, en donde nosotros vamos a ver de qué son de las referencias estructuradas. Entonces, en esta parte de la columna, como pueden ver, vamos a quitarlo.
Lo quitamos, seleccionando, listo, muy bien. Además, podemos decidir si nosotros que sea de una referencia estructurada, de manera predeterminada, que cuando nosotros creamos una fórmula, al hacer clic en un rango de celda dentro de una tabla, se selecciona la celda y se escribe automáticamente. Una referencia estructurada a donde el rango de celdas de las fórmulas, este comportamiento de semielección hace que sea mucho más fácil que introducir una celda estructurada. Nosotros podemos activar y desactivar las cuales sean referencias estructuradas o no. Es decir, que para ello tenemos que ir hacia un archivo, las cuales este archivo de aquí, y vamos a irnos a opciones. Nos vamos a opciones y nos vamos a ir en fórmulas. Como pueden ver, aquí tenemos usar nombre de tablas en las fórmulas, autocompletar fórmulas y así, ya que están marcados con unas aspas. Bueno, nosotros lo vamos a dejar así como está. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este ejemplo de lo que son tablas en Excel.